Tripulación a control. Estamos listos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto es Sound Blaster. Hola, ¿qué tal amigos que sintonizan, escuchan o lo que sea que hagan con este contenido sonoro llamado Sound Blaster? Les saludamos y le damos la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de este proyecto que pues hemos adquirido ya un gusto enorme el hacerlo, y qué más que hacerlo entre amigos, porque aquí también anda ya la otra parte de Sound Blaster, la otra mitad del robot. Porque si lo pusiéramos como una especie de esos robots que se unen por partes, pues este es un robot que se une de dos partes. Entonces les presento ya de una vez así en calor, como dijeran por ahí, al buen amigo Mark Ruido. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por la presentación. Y sí, es un gusto volver a estar aquí en un episodio más de esto que se denomina Sound Blaster. Gracias, Lalo Mendoza. Creo que no te presentaste a ti mismo, pero bueno, del otro lado está el señor Lalo Mendoza, gran amigo y nerd chido, igual que todos ustedes que sintonizan esto a través de sus dispositivos móviles, computadoras, en este y todos los universos subyacentes. Y pues hoy tenemos una temática un tanto curiosa, me atrevería a decir. Sí, curiosa, interesante. Realmente cuando nos metimos cada tema de que nos metemos pues a investigar para armar estos episodios, pues resultan cosas muy chidas, y en especial pues nos ha dejado gratas sorpresas al encontrar datos bastante interesantes. Hoy vamos a estar platicando sobre ciencia ficción a la mexicana. ¿En nuestro país se hace ciencia ficción? Esa es una de las preguntas que podríamos hacerles de entrada para que ustedes vayan pensando, a ver, déjenme acordar de qué he visto de ciencia ficción. Ustedes que nos están escuchando, plantéense esa pregunta, y ahorita que comience el episodio, pues ya les iremos dando algunos datos interesantes sobre la ciencia ficción en nuestro país, amigo. Les recordamos a todos los amigos que escuchan que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todas como Sound Blaster MX, y por todas me refiero a Facebook y a Twitter, a YouTube. Así es, sí. A YouTube, a Facebook, a Twitter y a Spotify, amigo. Y pues ya saben, ahí pueden darse un clavado también en nuestros episodios anteriores. Bastante chidos. El primero fue el de Godzilla contra King Kong, que ya estamos cada vez más cerca del estreno de la película. Luego hicimos uno sobre robots, los robots más famosos de la cultura pop, y algunos datos interesantes, y la música y la ciencia ficción, que también fue un tema bastante chido. Ustedes no se lo pueden perder, así que busquen estos episodios en Sound Blaster MX en cualquier lado. Así nos encuentran. Así que vamos con la mini presentación, con la mini cápsula sobre la ciencia ficción a la mexicana. This is the future. México. Lugar mágico. De contrastes. Páginas que bien pudieran emerger de un texto de Octavio Paz, de Juan José Arreola. Ente lleno de mitología. Pero, ¿cómo ve el mexicano el futuro? ¿Se imagina en el espacio? ¿Salvando al mundo? ¿Creando inteligencia artificial? ¿O en una mera versión distópica salida de la mente de James Cameron? ¿Un México cyberpunk quizás? ¿Tú cómo ves el futuro? Hoy presentamos Ciencia ficción a la mexicana. Ahí estaban escuchando esta presentación del tema que les traemos en este episodio, Ciencia Ficción a la Mexicana, y que ha sido un tema, como les decíamos al inicio, bastante interesante porque nos topamos con cosas muy curiosas, amigo.
Sí, muchas curiosidades. Para empezar, es un tema a lo mejor que no nos damos cuenta, no sé cómo denominarlo, pero creo que de cajón mucha gente no se puede esperar que México sea como un país productor de ciencia ficción. No sé si las cuestiones tengan que ver más en cuanto a lo cultural, en cuanto a cuestiones externas, porque pues obviamente estamos acostumbrados a la ciencia ficción que nos proveen pues nuestros vecinos del norte, ¿no? Ujú. Una cuestión muy encaminada a cosas más allá de lo científico que a veces son o parecieran un tanto poco creíbles, y a lo mejor en nuestro país pues no damos tanto esa importancia, ¿no? Porque bien pareciera que, bueno, sabemos que la ciencia ficción es un género que va en torno a cuestiones que tengan que ver con la ciencia, Ujú. ya sea posible o imposible hasta cierto punto. Pero ¿será porque creemos que en nuestro país no se hace ciencia? Quizá. Por eso no damos como que esa apertura o damos ese paso para ser creadores de ciencia ficción en nuestro país. Así es, sí, esa es una cuestión bastante interesante para comenzar. El por qué pensamos, digo, si ustedes también tienen en algún momento esta idea de que México no es un productor de ciencia ficción, y podría estar relacionado con esta cuestión cultural, hasta de idiosincrasia, de considerarnos un país pues que no ha desarrollado tanto en tecnología, entonces como que no unimos una cosa con la otra. Pero es que también la ciencia ficción pues va más allá de lo que, como bien dice el amigo Marco, nos viene del vecino del norte, ¿no? Porque sí, evidentemente pues estamos plagados, al menos en los cines y en los cómics y en la literatura, de cosas que vienen de Estados Unidos, pero también México ha dado productos culturales en cuanto a la ciencia ficción bastante interesantes. Y para empezar, por ejemplo, podríamos platicarles de los primeros pasos en la ciencia ficción en México, y me encontré un artículo bastante interesante que quiero leerles de manera textual, porque nos dice que la historia de la ciencia ficción en México comienza en 1773 con Manuel Antonio de Rivas, un monje franciscano radicado en Yucatán, que escribió el primer esbozo cienciaficcional de toda Latinoamérica llamado Sigicias y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por una antíctona o habitador de la luna, y dirigidos al bachiller don Ambrosio de Echeverría, entonador que ha sido de críes funerales en la parroquia de Jesús de dicha ciudad a la presente, profesor de logarítmica en el pueblo de Mama de la península de Yucatán para el año del señor 1775. Es un relato sobre... bueno, ese es todo el título. Ese es todo el título, Sí. es lo sorprendente. Muy, y creo que con ¿cómo se puede decir? Un léxico muy al contexto de la época. Sí, muy a lo colonial con estos... Exacto, muy colonial, exacto. Yo tratando de usar palabras rimbombantes, ¿verdad? Oye, Pero sí. despacio, cerebrito. Sí. Ese es el título larguísimo de esta primera obra de 1773. Es un relato sobre un viajero que llega a la luna en una misteriosa y un tanto inexplicable vehículo. Allí conoce a sus habitantes, quienes le dan permiso de recorrer el satélite para realizar las mediciones que le permitan al viajero conocer su diámetro, por proponer una vida más allá de los confines de nuestro planeta, así como asegurar que el Sol se encontraba el centro, para conocer su diámetro de lo de la Luna. Por proponer una vida más allá de los confines de nuestro planeta, así como asegurar que en el Sol se encontraba el centro del infierno, Manuel Antonio de Rivas fue sometido a un tortuoso proceso inquisitorial. Pero más allá de que, pues sí, evidentemente la Inquisición iba a meter su mano ahí, este es como el primer esbozo de la ciencia ficción hecha no solo en México, sino en América Latina. Amigo, este dato a mí me pareció bastante interesante. Sí, partimos en las cuestiones literarias para hablar un poco de ciencia ficción, porque México es un país rico en literatura, al menos para nuestro continente. Creo que México ha dado muchos grandes autores, y lo curioso, partiendo precisamente de la literatura, es que a lo mejor fueron pequeños destellos de algunos escritores que no necesariamente iban encaminados hacia el género de la ciencia ficción, sino que eran más conocidos por su prosa, por sus poemas,
y de repente por ahí había ciertas cuestiones que les causaban ruido y sacaban pequeños cuentos, ¿no? Que eran los que hacían enunciación de cuestiones que pues se encaminaban más a la ciencia ficción. El caso de este señor Rivas, pues es como que el parteaguas, o de aquí podríamos dar el punto de partida de la ciencia ficción en nuestro país. A lo mejor hay autores o investigadores que se clavan y tienen a lo mejor diferencias en cuanto al momento en el que parte el género para el país, pero este lo podríamos tomar como un claro punto de inicio. Así es, digo, evidentemente no podemos decir, en la historia no se puede decir esto es la verdad, ¿no? Y esto fue lo que en realidad pasó. Esa es una frase muy común, o un error muy común que suele tener las personas, y en realidad no hay una verdad exacta sobre la historia, todo es interpretación. Entonces cuando decimos que de alguna manera esto es como el inicio, es como una referencia, ¿no? Esto podría ser. Digamos que son de las cosas más antiguas que se han encontrado. Igual no lo podemos tipificar como ciencia ficción exactamente, porque pues eran relatos de esa época que todavía no tenían todas las características propias de este género, pero sí son de los primeros que empezaron como a tener estos rasgos, ¿no? Como de imaginar otros mundos, de imaginar viajes a otros lados, ¿no? Aquí le voy a echar un poco de flores a mi amigo Lalo, porque él es un clavado de estas cuestiones, porque él es historiador. En esas andamos, amigo, en esas andamos. Ajá, pero sí, para que vean como el punto desde el que él aborda los temas también que estamos tratando. Es un historiador nerd. Ya no se puede ser más nerd en esta vida. O sea, encima de historiador, nerd. Ándale. Y bueno, esto que le estábamos compartiendo, ustedes lo pueden encontrar en confabulario.launiversal.com.mx. De ahí nos estamos basando en estos artículos para que no crean que nos lo inventamos nosotros. Entonces ahí está la referencia bibliográfica para que ustedes también puedan checarlo en su integridad, el artículo. Y como bien decía hace ratito el buen amigo Mark Ruido, muchos de los autores que consideramos en algún momento que escribieron otro tipo de géneros también le entraron a esta cuestión de la ciencia ficción y haciendo una especie de recorrido también, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Amado Nervo, que tiene un cuento llamado La Última Guerra, donde nos narra cómo la humanidad alcanzó la estabilidad en algún momento del futuro, bueno, de su futuro para el de Amado Nervo, y ya todo era paz y tranquilidad, pero el reino animal también desarrolló una conciencia superior y entonces pretendía recuperar el control de la tierra. Y así es como La Última Guerra de Amado Nervo es otro de estos textos que nos están arrojando estos primeros destellos de lo que es la ciencia ficción en México, amigo. Hay dentro de los datos que aparecen en este documento que acabas de mencionar, hay uno que se me hizo de los más interesantes y la verdad créanme que hasta me dieron ganas de conseguirlo para poderlo leer. Oh, sí. A ver, déjame topo bien el punto porque es un poco extenso este documento. Sí, en lo que el buen amigo Mark les busca el dato puntual. Sí, es cierto, encontramos varios libros que hablan de ciencia ficción y que sin duda te despiertan las ganas de decir, las ganas de leer, ¿no? Y decir, no manches, no sabía que existían estos textos, deben estar bastante chidos, y te encuentras muchos autores y muchas obras y dices, wow, la verdad es que México en la cuestión literaria de la ciencia ficción ha producido títulos bastante atractivos. Hay un cuento aquí, todavía no encuentro la parte en la que está para decirles el nombre del autor, pero es una historia que se me hizo bastante curiosa por el hecho de hablar de que la ciencia ficción, pues a lo mejor lo visualizamos con cosas sumamente futuristas, los aliens, viajar en el tiempo, pero no nos ponemos a pensar que las historias también pueden partir, por ejemplo, de seres oriundos de nuestro propio universo, ¿no? De nuestro propio planeta. Entonces esta historia que les digo que me llamó bastante la atención, por lo que leemos, dice que es una historia donde los mosquitos, ya sé cuál, los mosquitos en la selva, son unos seres súper inteligentes, y que nos ven a los humanos como una raza inferior y que nos ven solamente como a su alimento.
Entonces es una narrativa que a lo mejor no es como lo que tenemos acostumbrado o que nos viene de primera instancia a la mente al hablar de ciencia ficción, pero tiene mucho que ver con estas cuestiones de las invasiones, de la evolución hasta cierto punto. Sí, parece ser que nos cuidamos de amenazas externas, como bien lo mencionas, una invasión extraterrestre o de alguna otra raza superior. Pero esta historia plantea que se llama la obra Su nombre era muerte, del autor Rafael Bernal. Ese es el autor. Y justamente como dices, nos cuenta la historia de un hombre que se va a vivir a lo profundo de la selva y ahí logra descifrar el lenguaje de los mosquitos y se da cuenta de lo que decías, que son seres sumamente inteligentes y que a nosotros no nos ven como una vida inteligente, sino nos ven como comida y pues planean como en algún momento atacarnos, ¿no? Entonces les decía, nos cuidamos de las amenazas externas, del espacio, de un asteroide, de una invasión alienígena, cuando que realmente podría pasar en este mundo de ciencia ficción que los mismos habitantes pequeñísimos de nuestro mundo pudieran atacarnos. Y es una cosa que hasta yo mismo me he puesto a pensar, así en mis divagues que luego tengo y que estoy viendo hacia el techo y me pongo a imaginar cosas. Y digo, ¿te imaginas, amigo, que, y evidentemente todos los que nos están escuchando, ¿te imaginas que en algún momento los animales digan, nah, ahora sí los vamos a atacar? Y dices, o sea, ¿te imaginas? Bueno, si son leones o rinocerontes o elefantes, pues son, digamos, visibles, ¿no? Y puedes a lo mejor aventarte una lucha cuerpo a cuerpo tomándolo de si fuéramos muy fuertes. Pero ¿te imaginas combatir con seres microscópicos como lo estamos haciendo? Como lo estamos haciendo en estos momentos, precisamente. Como lo estamos haciendo en estos momentos, o con insectos muy pequeños, que un día las arañas se volteen en nuestra contra y dices, no manches, o sea, puedes estar durmiendo y te pica una araña y ya valiste. Como lo que siempre se ha parodiado, ¿no? Que imagínate que un día despiertas y los gatos toman el control, ¿no? Que de repente vivimos en un mundo gobernado por los gatos y que siempre fuimos sus marionetas. Digo, que si nos ponemos a pensar, como muchos memes que hay sobre los gatos, donde luego ponen a dos que están platicando y dicen, sí, mi sirviente es bastante despreciable, recoge mis residuos, recoge mis desechos, me da de comer cuando yo quiero. Entonces dices, a lo mejor son los dueños del planeta, los gatos, y nosotros nos creemos superiores. Exacto. Y bueno, aquí están estos dos ejemplos que les estamos dando sobre estos primeros esbozos de lo que era la ciencia ficción en la parte de la literatura en México. Ya les hablamos de La Última Guerra de Amado Nervo y esta de obra que se llama Su nombre era muerte, de Rafael Bernal, donde nos plantea precisamente esta batalla que se podría librar entre mosquitos, que son seres superiores, y los seres humanos, amigo. Otro personaje dentro de la literatura muy, muy conocido en nuestro país, pues sin dudas ha sido Juan José Arreola. También ha escrito infinidad de historias, novelas, cuentos, y dentro del, pues ya sabemos, el afamado confabulario. Aparece un cuento que se llama Baby HP. Y pues este es un libro que, según se describe, habla de ciertos aparatos que se conectan a los niños para que estos tengan, bueno, más bien que estos generen cierta energía y se conviertan en electricidad. Que por ejemplo aquí el autor de este texto en el que nos estamos basando hace la comparativa de que es una especie de Monster Inc., ¿no? Donde pues los monstruos generan la energía para su mundo a través de los sustos y posteriormente de las risas de los niños. Pero aquí pues es una idea muy, muy semejante, que a lo mejor no tenemos la claridad sobre ello, pero puede que a lo mejor los creadores, los guionistas de esas historias que ahora son muy famosas, a lo mejor será que han tomado algunas influencias de estos textos que no son a lo mejor tan conocidos para la cultura de los Estados Unidos. Puede ser, yo creo que sí puede ser que en algún momento los guionistas y creadores se hayan clavado en literatura de muchas partes del mundo y que en México hayan encontrado esta fuente de inspiración, ¿no? Digo, en el mejor de los casos inspiración, en el peor de los casos pues se roban de cierta manera las plagio. Historias. Ándale, plagio. Entonces, pero sí, o sea, y llama mucho la atención, como dices, de este caso, e incluso otro que también encontramos de Mauricio José Schwartz, que se llama La Pequeña Guerra,
donde nos comenta el autor que es casi igual a la película Hunger Games, los Juegos del Hambre, donde lo mismo, es una pareja que la ponen a luchar por su vida y los que triunfan se llevan un premio y los que no los matan para acabar con la sobrepoblación. Entonces muy similar a esta serie de películas de los Juegos del Hambre, amigo. Entonces es posible que sí, en algún momento pues guionistas y creadores se hayan basado en estos textos. Y pues esto ha dado la apertura también a que pues en la actualidad hayan muchos escritores, a lo mejor no tan reconocidos hasta el momento, que se enfoquen en tratar las temáticas de la ciencia ficción inspirados por todos estos escritores ya consolidados que ha tenido nuestro país y también de la influencia que viene de otras partes del mundo. Por ejemplo, yo le platicaba a Lalo que tú, como buen nerd, tuve el chance de ir a la Mole, a la Ciudad de México, unas cuantas ocasiones, y ahí tuve la oportunidad de acercarme a un libro que se llama MXZ. Y de este tiene como, se podría decir que es como su secuela de nombre Sánchez. Y estos son unos libros que abarcan, pues ya saben, este mundo futurista de caos distópico donde ¿qué pasaría? O sea, para empezar estamos acostumbrados a las historias, ¿no? de los ataques zombies, ¿no? Que de repente se desata un virus, que ojalá no se haga realidad eso, ¿verdad? Un virus que empieza a atacar a la humanidad y empieza a acabar con parte de ella y surgen ciertos problemas en torno a... Pero, o sea, y lo interesante de estos libros que les digo es el hecho de abordar esa temática desde la perspectiva del mexicano, de cómo surge ese virus en nuestro país y se expande. Porque a lo mejor estamos acostumbrados a las escenas que nos muestra el cine norteamericano, pero no sé si a ustedes les ha pasado, ¿se han imaginado cómo sería un momento así, pero en nuestro país, con nuestros recursos, ahora sí que con la personalidad del pueblo mexicano? Entonces es algo muy interesante. O sea, si tienen el chance de conseguirlos, son muy recomendables para pasar un buen rato, por abordar esta temática desde esta perspectiva. Ustedes están escuchando los ladridos de mi perrito, que también está participando en Sound Blaster, así que mándenle saludos a Ringo, así se llama. Y sí, o sea, tocas un punto muy interesante que también queríamos un poco abarcar en este tema de ciencia ficción a la mexicana. Cómo los escenarios de la ciencia ficción se vivirían en nuestro país. Y yo creo que estamos más ligados al cyberpunk que a la ciencia ficción más de desarrollo de tecnología para llegar a otros mundos, porque eso sí no lo tenemos aquí. O sea, no hemos sido un país que por ejemplo haya lanzado una sonda a Marte o una cuestión así. Nuestra ciencia ficción, creo yo, está más ligada al cyberpunk. O sea, a cuestiones de que los gobiernos manejen de alguna manera la tecnología y nos controlen, y existe una parte de resistencia. Entonces yo creo que México tendría una ciencia ficción más ligada a este género del que ya hablamos en el episodio pasado, del cyberpunk, amigo. Y también quería yo, antes de cederte la palabra, es de que digo, muchos de ustedes que escuchan muchos podcasts y así conocerán el de Leyendas Legendarias, y ahí tratan el caso del Cobalto 60, que fue esta cuestión de unos personajes ahí que se encontraron un aparato radioactivo y pues se lo llevaron al Fierro Viejo y lo tuvieron en su casa y anduvieron repartiendo la radioactividad por gran parte de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que después eso, a raíz de que estuvo en contacto con material que se fundió para crear varillas, pues se extendió la radiación por todo el país, y que los niveles que alcanzó este desastre radioactivo estaban muy semejantes e incluso podría pensarse que hasta superiores a los de Chernobyl. Entonces ahí podría generarse un relato de ciencia ficción y decir, se empezaron a crear zombies o gente extraña con malformaciones. Exacto. Que atacaban a otros a partir del descuido de unos güeyes. Gobiernos. Ajá. Ándale, o sea, ahí te digo. Entonces sí se podría generar una cuestión de ciencia ficción ahí medio cyberpunk zombie mexicana, que estaría bastante chido. Oye, no me había clavado tanto en esa cuestión,
Pero sí es cierto, ¿eh? La sociedad mexicana bien podría ser un ejemplo de una historia de cyberpunk, ¿no? Sí. Como que un aire un tanto decadente. O sea, que bien el manejo de la pandemia actual podría ser también como una especie de historia referente al cyberpunk dentro de nuestro país, ¿eh? Por cómo se ha manejado y todo lo que ha pasado. Entonces, sería bastante interesante. Sí, plantéense ese ejercicio de imaginación con nosotros. Yo creo que muchos de los realidades, contextos y cuestiones que vivimos aquí en México bien podrían ser el punto de inicio de una historia de ciencia ficción. O sea, como la pandemia, como lo dices, a lo mejor en México, no se cuidaron de forma adecuada las vacunas y por su descuido del sistema de salud, estas vacunas que le inyectaron a la gente les produjeron algo y madres, ¿no? Se pusieron a convertir en zombies. O esta que siempre sí traían chips, ¿no? Que siempre sí traían chips. Y luego esto de la radioactividad allá en Ciudad Juárez también podría ser el punto de inicio de otra historia de ciencia ficción. Y así con muchas cuestiones que hemos vivido en nuestro país, bien podrían ser la base para una historia bastante chida. ¿Por qué será que no hemos querido adentrarnos como país para ser creadores de ciencia ficción? O sea, a lo mejor sí nos escudamos en esa cuestión de que, bueno, en México no se hace ciencia, no hay tecnología, pero pues si bien sabemos y se ha escuchado muchísimo que en los últimos años pues muchos jóvenes se han adentrado y por ejemplo, se van a concursos a otros países, o hay personas que destacan aquí y se van a trabajar a otros países también en desarrollo de tecnología muy importante. Entonces es una cuestión también ahí, pues como decíamos al principio, ¿no? La idiosincrasia tiene mucho peso dentro de... Uh-huh. Y continuando ya después de este camino alterno que empezamos a tomar con sí, nos regresamos porque ya estábamos dando ideas, ¿no? ¿Qué tal y a alguien se le ocurre y ya hace una historia? Pues estaría bastante chido. Pero bueno, regresando a este recuento que le estábamos haciendo de literatura de ciencia ficción, en 1964 aparece una revista llamada Crononauta, que la dirigía Alejandro Jodorowsky y René Rebetes, una revista donde aparecían pues cuentos que tenían que ver con la ciencia ficción, algunas disertaciones sobre el tiempo, sobre muchas cuestiones ahí medio místicas, extrañas, y aunque no alcanzó muchos números, sin duda también es un producto cultural que nació a raíz de la ciencia ficción, amigo, y esto me lleva también a acordarme. Y me voy a ir otra vez un poco por otra tangente, porque pues esto así es, amigos. Esto es ciencia ficción y hay tangentes múltiples. Y es que yo me acuerdo mucho que le mando un saludo, no sé si está escuchando esto, a una amiga que tenemos en común, Karen Alemán. Recuerdo que alguna vez en su casa me llevó a la casa de su abuelo y ahí tenía muchas revistas de ovnis. Muchísimas. Su abuelo era seguidor y fan de esta cuestión del fenómeno ovni, y tenía muchas revistas en donde había testimonios de gente que había visto un platillo volador o luces en el cielo. Digo todo esto porque recordando la revista Crononauta del 64 de Jodorowsky, me acordé de esta revista que existió pues yo creo que hace unos 20 años o más, donde hablaban de cuestiones ovnis, amigo. Aquí me pregunto, bueno, te pregunto a ti y le pregunto también a los escuchas. Y aquí es donde pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Jaime Maussan tiene relación a la ciencia ficción en nuestro país. Porque pues sí, lo tachamos con muchos, a lo mejor como un charlatán o lo que sé yo, ¿no? Pero sí ha sido una persona muy clavada en las cuestiones de la investigación del fenómeno ovni, porque en sí Jaime Maussan es periodista, ¿no? Si hace No. ¿Cómo? Es periodista, ¿no? ¿O qué hace? ¿O qué hace? No, pero sí aborda, creo, hasta cierto punto toda esta investigación desde esa perspectiva tal cual de un periodista. He estudiado, dejémoslo en duda un poco, ¿verdad? Pero como que sí sigue un poco esta cuestión. No sé qué tanto podría ser, pero pues ha sido como que un personaje muy característico dentro del, pues ya me atrevería a decir dentro del folclore de nuestro país. Y es que fíjate,
más o menos en qué año nacería o surgiría esto de Jaime Maussan, como en los 90s, ¿no? Pues, no sé, como a principios de los 90, ¿no? Más o menos. Porque entre la investigación que estuvimos haciendo para este episodio de la ciencia ficción a la mexicana, encontramos algunos datos que nos plantean que también la ciencia ficción en México o la producción de ciencia ficción en México no se tomaba tan en serio, precisamente por una falta como de darle importancia a la investigación científica. Entonces, o sea, imagínense que surge ahorita otro Jaime Maussan. En este contexto no se burlarían de él tanto como lo hicieron en los 90. Te lo apuesto. O sea, si empieza a hacer sus programas y sus investigaciones en YouTube y lo hace con estas ediciones bien chidas que hacen así los generadores de contenido. O sea, como que siento que ahora se le respetaría más a una persona que empieza a hacer investigación del fenómeno ovni que hace 20 o 30 años, amigo. Bueno, no sé, pero al menos creo que sí necesitaría de cierto sustento científico, no sé. Es que precisamente volvemos al punto, ¿no? Que no sé qué tanta seriedad le podamos dar la mayoría de los mexicanos a estas investigaciones. Sí, digo, es que esa es la cuestión. Creo que nació en un momento en el que precisamente el desconocimiento, la falta de interés por la ciencia ficción, inclusive por la ciencia en general. Por la ciencia en general, creo que ahí es el punto, ¿no? Entonces, cuando no te importa la ciencia, no te va a importar la ciencia ficción. Porque a las personas que nos gusta la ciencia ficción, y que son ustedes también que nos están escuchando, o sea, también te gusta la ciencia. O sea, no nada más la ciencia ficción. Como platicábamos justo antes de empezar este proyecto, nos tocó que la sonda del Perseverance llegaba a Marte y dices, wow, o sea, y lees las noticias, ves los videos de cómo llegó. O sea, te interesa la ciencia, pero cuando no, ni siquiera le das cabida a la ciencia ficción. Entonces, por eso creo que en esos momentos Jaime Maussan, digo, no estoy diciendo que sea bueno, ¿no? O algo así, pero siento que al tener mucha ignorancia en ese aspecto de la ciencia, pues la ciencia ficción era como de, pues si no me interesa la ciencia, ¿qué me va a interesar la ciencia ficción? Entonces, sí, claro, pues ahí queda esta cuestión de Jaime Maussan. ¿Ustedes cómo lo consideran? ¿Como un charlatán? ¿Como un visionario? ¿Qué será de Jaime Maussan ahorita? No sé, amigo, si tú sabes algo de él. Pues ya hace infomerciales de productos sí. Milagro. Sí, lo veíamos venir. Debimos haberlo supuesto desde hace mucho tiempo que va a ser comerciales Sí, de ese tipo. Pues de algo hay que comer, ¿no? Pero bueno. Cuando tus videos no se ven muy claritos, que digamos, no te van a creer y no te van a pagar. Porque eso también es algo de lo que me he puesto a pensar. Ya ahorita regresamos al tema, pero no se les pasa que ahora entre más tecnología haya y hay celulares que graban en 4K y así, y los videos se siguen viendo horribles. A veces hasta peor que en Sí. los videos de los 80s, ¿no? Ajá, así como de antes los grababan con la Handycam y se veían más o menos, y ahora ya celulares 4K y se ven horribles las grabaciones. Entonces no sé qué pase ahí. Pero bueno. Regresando a esto que le estábamos platicando, en 1996, Ruido Gris es otra obra de Pepe Rojo y trata de un reportero con una cámara instalada en los ojos que transmite en tiempo real. Yo creo que se adelantó a su tiempo este hombre. Una sociedad en decadencia y transmite homicidios, suicidios, y entre más sangrientas y amarillistas sean las escenas que él pueda captar, mejor le pagan. Esto fue en 1996, la obra se llama Ruido Gris de Pepe Rojo, que casi es lo que estamos viviendo. No tenemos una cámara en los ojos, pero sí en la mano, y todo el tiempo la gente anda transmitiendo cosas, amigo. Es la visualización de algo que bien pudiera ser como el Alarma, Ándale. pero para una sociedad cyberpunk, que volvemos a regresar a ese punto. Curioso es el imaginario del mexicano para abordar también ciertas perspectivas de la ciencia ficción, que creo, o por lo que hemos logrado leer para este podcast, pues creo que a mí personalmente la ciencia ficción se me hace más interesante en lo literario que en lo cinematográfico. Uh-huh. Para cuestiones de nuestro país. Creo que hay ideas bastante interesantes
que a posterior, si estas ideas se tomaran y se hicieran a cine, a una serie dentro de nuestro país, creo que ahí tendríamos la oportunidad de despuntar un poco. Sí, y que aquí quiero tomar otra tangente más. Otra cuestión de plantearles, ¿a poco no estaría bien chido que también el cine le entrara a las cuestiones prehispánicas? Pues estaría bien chido, o sea, ya digamos, evidentemente no con una investigación a lo mejor histórica tan rigurosa, pero sí que se aventaran una cuestión de una película que tratara de cómo Mictlantecutli estaba en su reino de los muertos y esta cuestión, o Quetzalcóatl o Tezcatlipoca, ya con efectos y todo. La neta creo que sería atractivo ese asunto, al menos digamos de una manera popular. Si hay alguien que haga cine escuchándonos, llámenos. Pues aquí andamos, si quieren les podemos ayudar con el guión. Dale. Y bueno, ahorita das pie a esta cuestión, y que justamente es algo interesante lo que planteas, amigo, que resulta más atractivo, la literatura de ciencia ficción en México o el cine de ciencia ficción en México. Y resulta ser que este cine de ciencia ficción empezó a cobrar fuerza en los años 50, justo cuando el cine de oro comenzaba a decaer. Estas películas, ya saben ustedes, de La Enamorada, o de Vámonos con Pancho Villa, o Los Tres García, me parece que todavía pertenecen a este cine de oro. Todo este cine que de alguna manera hasta construyó el parte de la identidad del mexicano, pues a finales de los 50 empezaba a decaer, y es donde empieza a emerger el cine de ciencia ficción mexicano. Yo creo que el auge del cine de ciencia ficción en nuestro país va muy encaminado, no sé, siento que dentro de las décadas de los años 50 hasta los 70, me atrevería a decir, como por esos 20 años es cuando hubo más un auge dentro de la creación de ciencia ficción, muy a nuestra muy particular manera de verlo como mexicanos. Por ahí tenemos el dato, se dice, unos dicen que la primera obra estrenada de ciencia ficción en cine es El Misterio del Rostro Pálido, del año de 1935, aunque también por ahí otras personas pues se van más a que fue o tuvo que ver con la película del, ¿cómo era? El moderno Barba Azul. Sí. Entonces es también un poco una cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? Ver cuál sería como la primera obra cinematográfica que pudiera ser catalogada dentro del género. Así es, está esta del moderno Barba Azul, dirigida por Jaime Salvador en el 46, otras cintas que le siguieron, Los Platos Voladores de Julián Soler en el 55 y El Hombre que Logró Ser Invisible de Alfredo Crevena de 1957, pues podrían ser, como en el caso de la literatura, los primeros esbozos del cine de ciencia ficción en nuestro país. Y hay un dato bastante interesante que nos encontramos en un documento muy muy chido que ustedes también pueden buscar, que se llama Imaginar el Futuro 2033 y el resurgimiento del cine mexicano de ciencia ficción, escrito por Miguel García. Y aquí plantea una cuestión interesante que me parece digna de señalar, y es que él nos dice que justamente en los 50, 60, cuando estaba esta cuestión del milagro mexicano y la estabilidad en México, la estabilidad económica se sentía de alguna manera más fuerte, esto conllevó a que las clases medias y altas dejaran de apoyar al cine nacional. O sea, como ya no había esta cuestión del cine de oro, pues ya como que no quisieron invertirle tanto, ya quisieron invertirle más al cine extranjero. O sea, como dejaron de apoyar al cine nacional, entonces los presupuestos bajaron, y fue justo cuando surgía el cine de ciencia ficción. Por eso muchos de los productos cinematográficos de ese entonces no estaban tan chidos, amigo. Pues como que el género, bueno, en el gremio del cine pues se empezaron a bajar los presupuestos, y creo que se trató de, pues con pocos recursos, a sacar avante muchos títulos con una calidad baja. Entonces ahí también hubo pues una cierta problemática y todo, pero también eso llevó a que se hicieran, les repito, muchas películas de bajo presupuesto que a la posterior pues se volvieran de culto, que a lo mejor no figuraban tanto dentro del escenario nacional, pero al llegar a trasladarse a otras partes del globo pues
fue cuando empezaron a tener este despunte, a llamar la atención y que a lo mejor diera el paso a crear otras historias bajo estas mismas líneas, desde luego. Claro, y esto lo ponemos en contraste con las producciones que tenían los gringos en ese entonces. Y si ustedes recuerdan y ya escucharon o no lo han hecho, pues vayan a hacerlo. El primer episodio de Godzilla contra King Kong. Ahí hablamos que para esas fechas de 50, 60 en Estados Unidos se producía una cantidad enorme de películas y había de ciencia ficción, de monstruos, de arañas gigantes. O sea, se producían muchísimas películas. Y de evidentemente King Kong y Godzilla, o sea, hubo una producción muy alta y competir con eso en nuestro país pues era difícil, ¿no? Y, obviamente los gringos allá le tenían un presupuesto más grande y en México no tanto, entonces por eso la calidad pues era un poco baja, digamos, pero se hacía cine de ciencia ficción en nuestro país. Visto desde la perspectiva del mexicano, mezclando pues el folclore, la forma muy particular de ver la vida, pues mezclada ahí con platillos voladores, con máquinas sofisticadas, con científicos locos. Y es curioso porque pues la mayoría, vamos a entrar yo creo a un punto relevante dentro de las cuestiones de la ciencia ficción para nuestro país, porque la mayoría de las películas eran protagonizadas por luchadores. Sí, que era el héroe nacional por excelencia en ese entonces. El santo, el enmascarado de plata. Sí, y aparte conformaron nuestro pasado como niños, ¿no? Ver al santo contra las momias, contra seres de otros planetas, contra las mujeres vampiro. Y justamente fue este primer cine de ciencia ficción después de los 50s, ya entrados los 60, 70s, al que empezó a tener un auge muy fuerte, ¿no? El cine protagonizado por luchadores. Sí, era muy curioso poder ver estas películas y cómo se visualizaba el futuro, cómo podía ser un robot para la época de los 50s. Un robot, digamos, mexicano, ¿no? Cómo era viajar al espacio según los mexicanos. Es muy particular, o sea, y tomar a los luchadores como héroes, como una especie de dobles agentes que no dejaban de lado su actividad en el pancracio, pero pues también se aventaban a salvar al mundo, ¿no? Que era lo que hacían en estas películas. Sí, y es bien interesante esto que señalas de cómo se mezcla el imaginario colectivo tradicional en México con la ciencia ficción, ¿no? Que tenemos mucha influencia evidentemente de las producciones gringas, con los platillos voladores, seres de otros planetas, y se mezcla con los charros, con los luchadores. Entonces hay una mezcla ahí bien surrealista. Con las ficheras. Con las ficheras, sí, cierto. Que es una mezcla bien surrealista y da como resultado este cine de ciencia ficción de los 50, 60, que como dices se volvió de culto y la neta, o sea, podrá ser el argumento bastante chafa, pero sí se volvieron de culto, ¿no? Y operaban todas de la misma manera, ¿no? O sea, surgía un problema en la ciudad, las autoridades le llamaban al santo porque no podían con este problema y ya el santo se encargaba de resolver esta cuestión. Pero sin duda es un cine, yo creo que lo guardamos con cariño. Sí, decían por ahí que hasta cierto punto el cine de luchadores, las películas del santo eran tan malas que se volvieron buenas, ¿no? Sí se volvió una parte icónica dentro de la cinematografía de nuestro país. La última muerte, por ejemplo, es otra película de ciencia ficción y nos muestra un espacio dominado por tecnologías digitales y el control de la población mediante un banco mundial de información. En este lugar, la pena de muerte y la clonación se conjugan para ocasionar dilemas éticos y morales en los protagonistas. Ahí tenemos otro ejemplo de película de ciencia ficción en México, amigo. Creo que también los cineastas mexicanos de la época se basaron para algunas películas en obras literarias provenientes de otros países. Por ejemplo, Lalo mencionaba hace un momento la historia de El hombre que logró ser invisible, que pues es una adaptación hecha basada precisamente en la historia de H.G. Wells de El hombre invisible, pero también vista desde la perspectiva de cómo acontece en nuestro país. Y otro ejemplo pues es tomando las historias de Julio Verne
con la película Aventura al Centro de la Tierra, Ajá. que es por ahí del año del 65. Y lo curioso es que tiene como escenario las grutas de Cacahuamilpa en el estado de Guerrero. Qué chido. Y pues trata de son unos investigadores que van a este lugar y son atacados por criaturas que vienen del centro de nuestro planeta. Y lo más chistoso es que pues aquí a un geólogo investigador pues le da vida a Javier Solís. O sea, imagínate, pues sí, no tienes tu aventura en el centro de la Tierra y de repente te echas un bolero, ¿no? Mátalos con una canción. Exacto. Y es que es peculiarísimo el caso de la ciencia ficción en México en el cine, porque en la literatura es otra cuestión. O sea, ya vimos que hay escritores muy... O sea, no por decir que el cine no sea serio, pero la literatura sí es una cuestión un poco más clavada, más refinada, ¿no? Y en el cine sí se conjugaron varios elementos por momentos graciosos, de comedia y con el imaginario colectivo, las tradiciones mexicanas. Y algo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención es de que en esos momentos, en los 50, 60, para subsanar un poco estas carencias que tenía el cine de ciencia ficción en nuestro país, se tomaban pedazos incluso de otras películas, o sea, como de platillos voladores o escenas que no se podían reproducir aquí en México, pues se las agarraban así de, pues tomo este pedazo para vestir mi película, ¿no? Y tomo este otro de otra película y así. En algunos casos sí era plagio ilegal y en otros sí había una negociación con las películas extranjeras y decían, bueno, pues te puedes tomar un pedacito de mi película para que esto que te falte, que tú no puedes producir, pues lo pongas ahí en tu película también, ¿no? Sí, el ingenio mexicano a todo lo que da desde siempre. Sí, la neta, sí. Y eso me llamó la atención porque de alguna manera se subsanaban estas carencias que tenía el cine de ciencia ficción y es muy interesante, ¿no? Como para resolver estos problemas, pues se hacían en algunos casos de manera ilegal y otros pues sí había un arreglo con las productoras extranjeras para poder sacar mejores películas. Esto en la década 50-60. Oye, amigo, ¿y qué películas recuerdas tú de ciencia ficción, ya sea clásicas, que se hayan hecho aquí en México? Pues justamente eso es lo que quería compartirles un poco. Hay una película que no tiene mucho que salió, que salió hace unos años, y todo esto porque en el lugar donde yo trabajaba le hicieron una entrevista al autor, bueno, al director de la película, perdón, que se llama Cygnus, y que yo no la vi, pero me quedé con muchas ganas de verla, y tendrá que ser pues, como 2 años o 3 que salió esta película, y que nos narra la historia de un astrónomo mexicano que empieza a recibir señales del espacio exterior. Y lo más chingón de esta película es que está grabada en el telescopio milimétrico de la Sierra de Puebla. O sea, el escenario es real. Ese telescopio está increíble, es enorme y es de los instrumentos astronómicos que se utilizan para la investigación a nivel mundial. Y esta película Cygnus está filmada ahí. Creo que es de esas referencias más cercanas que tengo de este género del cine y que está muy chida, la neta, la idea. Pero sí, me quedé con las ganas de verla porque evidentemente ustedes saben que las exhibiciones de cine mexicano en las salas pues, son muy cortas, entonces ya no alcancé a verla. Pues hay muchos trabajos a lo mejor recientemente. Creo que el cine mexicano le está apostando más a la comedia, a las películas de romance, a cosas que pues no, a lo mejor no te dejan no pasan más que de entretenerte un rato, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues creo que el cine de ciencia ficción sería una buena área para ser explotada. Un claro ejemplo, pues de aquí, de nuestro país, pues tenemos a un director bien chido que es Guillermo del Toro. Claro. Y pues su ópera prima, que fue Cronos, pues también es una película bastante particular donde observar la temática como de un vampiro moderno, pero todo desarrollado en nuestro país. Y, o sea, sí hay, dirían como dirían los comerciales, hay talento, solamente falta apoyarlo, ¿no? Sí, y regresando a lo que me decías de qué es la película que tengo como referente también, pues aparte de esta de Cygnus que me llamó mucho la atención, pues yo creo que las clásicas del Santo, ¿no? O sea, crecimos viéndolas, incluso recuerdo cuando le hablaba a su reloj, que ahora ya existen los Apple Watch,
y las computadoras enormes que tenían botones y hacían ruiditos. Que creo que al episodio pasado hablamos sobre los sonidos de la ciencia ficción, y creo que esos sonidos que hacían las computadoras del santo se nos quedaron en la memoria. Sí, las asociamos con cuestiones muy futuristas. Sí, yo creo que son de las que tengo como más cercanas. Hay un super clásico, amigo, que yo creo que tú sí lo llegaste a ver y que también varios de los nerds chidos que están sintonizando esto la vieron. Yo creo que sí hay varios que la vieron. Y es, dirían por ahí, del multiverso de Pepito y Chabelo. Contra los monstruos. La de Pepito y Chabelo Detectives. No sé si recuerdas esa película donde trata de unos extraterrestres que llegan y ponen como una tipo base en una casa, pero que controlaban a los niños mediante juguetes. No sé si recuerdas esa película. No, esa sí no me acuerdo, ¿eh? Sí, era muy particular porque pues todos los extraterrestres eran tipos caucásicos con cabello blanco y usaban unas pistolitas bien chistosas y hacían un ruido como para hipnotizar. Que también me acordé de ello por lo que dices de los sonidos de las máquinas que usaba el santo. Ajá. Entonces eran muy similares. Y les digo, es una película, obviamente volvemos a lo mismo con las perspectivas de que ha tenido el mexicano siempre. Es una comedia, pues hablando de ciencia ficción que pasa en México, Chabelo, o sea, para empezar es una cosa también bastante curiosa ahí. Sí, hay una infinidad de producciones culturales de ciencia ficción y las películas pues no se quedan atrás. También recuerdo, ¿sabes? Pero esa no sé si era una escena o era una película completa. Creo que lo vi en YouTube, de donde sale Resortes, creo que bailando con unos extraterrestres. Bueno, ya saben, ahí está los marcianos llegaron ya. Y creo que bailan esa canción y salen ahí mujeres vestidas como si fueran de otro planeta. Nada más, está bien extraño. Entonces siempre como que la ciencia ficción en nuestro país está, al menos en el cine, medio ligada ahí con la comedia. Pero pues más allá de esto, o sea, hay cine que es más, digamos, serio, por ponerle un adjetivo. Tenemos literatura de ciencia ficción, tenemos cómics de ciencia ficción sobre zombies, sobre mundos distópicos. Hay una gran cantidad de productos culturales de ciencia ficción aquí en nuestro país, que la neta está bastante chido y ojalá hubiera más. Y recientemente me encontré un artículo, o sea, muy reciente, será de hace unos días, de una obra que salió aquí en Puebla, de la ciudad donde nosotros somos, que se llama Futurotopías, que fue escrita por niños y adolescentes, y es un artículo que ustedes pueden encontrar en la revista Lado B, y es una compilación de un concurso que hicieron la gente de dos foros de la ciudad de Puebla, bueno, más bien del Foro Caruso y Ediciones Ají, y ellos lanzaron una convocatoria para que niños escribieran, y dice: esta obra, así como la de otros niños, niñas y adolescentes, es parte de Futurotopías, un compilado de cuentos y dibujos que surge a partir de la convocatoria que lanzaron este foro que les decía, Caruso y Ediciones Ají, para descubrir cómo ellos y ellas se imaginan el futuro y de la inquietud de cómo podemos adaptarnos a la nueva normalidad originada por la pandemia que estamos viviendo. Entonces, Futurotopías es este compilado de dibujos e historias que realizaron niños, y pues bien podría ser aquí el inicio de algún autor de ciencia ficción que nos dé grandes alegrías, amigo. Pues ojalá que así sea y que de ahí nazca nuevos creadores de ciencia ficción en nuestro país. Y digo, nos estamos quedando cortos porque hay sin duda un número gigante de películas de ciencia ficción mexicana. Me encontré por ahí también artículos donde te mencionan 5, 6, 7 películas que yo no tenía ni idea que existían, la verdad. Como una que se llama Amor Mutante, que era de un... Y es de hace unos, no sé, 5 o 6 años, de una pareja mexicana que se enamoran, es como medio romántico el asunto al inicio, pero en ese mismo momento se están llevando a cabo como llegadas de alienígenas a la Ciudad de México, y resulta ser que pues la chava parece ser que es de otro planeta, pero no le había dicho a su novio. O sea, es una historia que está ahí medio interesante. No sé ya el resultado cómo fue, pero sí hay muchas películas que merecen ser vistas, amigo. Yo les recomendaría una que también no es muy vieja, se llama El Incidente.
En pocas palabras, es una película que trata de... Te maneja dos historias, pero esas dos historias hablan de cómo es quedar atrapado en un bucle temporal. Okay. O sea, ahí se las dejo. Las recomiendo mucho, está bastante buena. Creo que es de esas, como lo dices, es de esas películas que vale la pena darles una oportunidad, ¿no? Y llegamos a la parte donde el buen Mark Ruido nos trae la curaduría de rolas que, pues, vamos a estar poniendo de fondo porque nos ha estado botando los derechos de autor. Entonces, pues ya saben que no podemos ponerlas completas, pero las van a estar escuchando de fondo y el buen amigo Mark nos va a decir cuáles son. Así es, recuerden también que todas estas canciones que vamos mencionando como parte de la vinculación a la ciencia ficción, pues las pueden escuchar totalmente completas en nuestro playlist en Spotify. Nos encuentran como Sound Blaster MX también. Uh-huh. Entonces ahí pueden darse una vuelta para escuchar todas. Y pues ya que el día de hoy decidimos enfocarnos en las cuestiones de la ciencia ficción de nuestro país, pues obviamente teníamos que escoger música relacionada a nuestro país. Y como primer track vamos a compartirles una canción de una banda oriunda de la ciudad de Guadalajara. Es un trío que pues se encaminó mucho precisamente a retomar estos sonidos un tanto futuristas y mezclarlos. Por ahí tienen una versión de un disco. Vincularon mucho la música sinfónica con esta música electrónica futurista. Ellos se llaman Telefunka. Y vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el tema número 2 que tratamos en este podcast, porque esta canción se llama Robot. Pues eso era un poco de Telefunka directamente desde Guadalajara. ¿Qué te pareció, Lalo? Me gustó, la verdad es que es un ritmo bastante interesante y pues queda muy ad hoc con el tema, porque si bien es cierto que se hace literatura, cine y otras cuestiones de ciencia ficción en nuestro país, pues también la música tiene que ver mucho en este sentido. Y como hemos visto a lo largo de este episodio, notamos que gran parte de la ciencia ficción hecha en nuestro país pues iba encaminada al cine de luchadores, ¿verdad? Y es por eso que también seleccioné un track de Los Exquisitos que se llama Santo y Luna B. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque precisamente Los Exquisitos hacen un tanto de garage, surf, que era como la música que gustaba para armonizar las escenas de acción en estas películas de luchadores. Y también porque es una historia contada, una narrativa bajo la voz del buen Willy Damasch. Y pues es precisamente como si fuera una historia tal cual de lo que está pasando con el santo en algún momento. Y esto es Santo y Luna B. Y lleva 3 meses respirando amoníaco. Pues un poquito de surf ahí para que se relajen. No sé, también como que el género del surf está muy relacionado a estas cuestiones espaciales y sobrenaturales, ¿no? ¿No te parece? Sí, y a la lucha libre también. Entonces mezclan cosas que ¿dónde podemos más encontrarlas? Surf, luchadores y alienígenas. Todo en un mismo revoltijo. A ver, amigos, nunca van a encontrar eso en otro lugar. Exacto, muy, muy mexicano todo el asunto. Y también nos traes una rola de un grupo que me gusta mucho, que la verdad si oyes esta canción y a este grupo y no te pones a bailar, pues es de ser que no tienes alma. Otros que toman esta experiencia del folclore, yo diría que no tan mexicano, sino más latino. Son el sonido Gallo Negro, que pues tiende también a hacer esa mezcla de la cumbia psicodélica que tiene su origen en Brasil y la zona amazónica, y mezclarla con estos toques de cuestiones precisamente de la ciencia ficción, de lo paranormal y cosas relacionadas. Entonces vamos a sonar un poquito de esto que se llama mambo místico, ¿sí, verdad? Uh-huh. ¿O no? Mambo cósmico. Mambo cósmico. Así es, mambo cósmico. Perdón, ya saben, tanto término de ciencia ficción que por aquí se nos revuelve. Pero bueno, esto es mambo cósmico del sonido Gallo Negro. Pues ya los vi nerchidos que ya estaban bailando por ahí un poco con esta rolita. ¿Cómo no? Pues es que sí se antoja bailar mambo cósmico de sonido Gallo Negro. Y pues no les podemos poner más porque les decimos, pues está esta cuestión de los derechos de autor. Pero como dice el buen Marco, pueden encontrar
en nuestros perfiles de las diferentes redes sociales la playlist con las canciones que tocamos cada tema, amigo. Así es, como datos adicionales en cuestiones musicales, pues ya saben, por ahí el disco de Memo Rex Command y el corazón atómico de la Vía Láctea de Zoé, que es también una mezcla de historias referentes a cuestiones espaciales futuristas, por ahí tiene ciertas remembranzas, entonces para que lo chequen. Y el dato curioso, pues esta banda oriunda de la ciudad Nesa, las víctimas del Doctor Cerebro, ellos retoman su nombre de una película de El Santo que se llama Santo contra el Cerebro del Mal. Okay. Entonces de ahí es donde se inspiraron para nombrar a la banda. Ahí estuvo la curaduría de Mark Ruido aquí en Sound Blaster. Como cada tema les traemos una selección de rolitas que ustedes pueden escuchar en nuestra playlist en Spotify, y también nos pueden encontrar en otras redes sociales como Twitter, como Facebook, Spotify y iVoox, donde están alojados todos los episodios. Así que, y YouTube también, ahí nos encuentran. Síganos, denle compartir a los episodios, escúchenlos y pues hagan que Sound Blaster llegue a más oídos nerds chidos y que cada vez haya más, que haya una invasión de nerds chidos para que esto crezca. Y vámonos, amigo, vámonos a pelear contra seres de otros planetas con nuestras capas de luchador. Ya estoy en la pose así como luchador de plástico. Mis dedos no se mueven ni mi capa es de plástico. Pero soy poderoso, no importa. Vámonos, esto fue otro episodio más de Sound Blaster. Mark Ruido. Así es, Lalo Mendoza, nos escuchamos pronto. Adiós. Sound Blaster.